Amigos de Eric TV Show, tenemos con nosotros una leyenda, un icono del humor dominicano, con quien yo trabajé como en 2010 o 2011, no me acuerdo. Sí, hace mucho, claro, pero lo importante es que trabajamos juntos. Ya, hace mucho. Y Bachuco, cuéntanos cómo ha sido la experiencia con Dominic. Mira, de verdad que muy buena, agradezco la oportunidad que se me dio porque es un proyecto diferente a lo que uno viene acostumbrado a hacer y de verdad me lo disfruté bastante, me encantó. Sí. Pero como Dominic, te contactó, ¿cómo o tú a él? No, me llamaron para el personaje, fui para tratar de ver si me dejaban con el personaje y de una vez me dejaron, gracias a Dios. Amén. Un personaje corto, pero me lo disfruté. Sí. Pero quedó lindísimo. Ah, ¿tú lo viste? Sí, yo lo vi. Claro que sí. Sí, yo lo vi online. Otra cosa, Bachuco, ¿cómo tú estás trabajando ahora? Sí, estamos trabajando en diferentes proyectos, estamos participando en el programa de Boca de Piano. También tenemos una plataforma que se llama En Línea TV Radio, donde venimos con programas de radio, programas de televisión. Estamos trabajando en una serie que se llama Arroz con Mango, donde estoy protagonizando. Y seguimos para adelante y haciendo los shows por todas partes. Recientemente regresamos a los Estados Unidos y seguimos con los shows. Sí, muy bien, Bachuco. Bueno, un mensaje para los amantes de la pantalla grande. Que sigan apoyando el cine, que hay mucha tela donde cortar, el cine sigue creciendo y con el apoyo de la gente, porque a veces la gente se queja, pero no va al cine. Vayan al cine para que sigan apoyando los talentos y las buenas producciones que la estamos haciendo con pocos recursos, pero con mucho corazón. Amén. Bachuco, fue un placer. Gracias. Dale, hermano, dale. Amén. Ok, bye.